Marion Baxter frotaba nerviosa la correa de su reloj de pulsera mientras observaba la larga cola del mostrador de facturación. El aeropuerto internacional de Sinfield zumbaba como una colmena alborotada. Ruidosos grupos de turistas, hombres de negocios con maletas pequeñas, familias con niños. Se ajustó la bufanda azul claro y miró a su marido. Preston estaba a su lado, mirando el móvil y dando golpecitos irritados con el pie en el suelo. «Podrías haber venido antes», murmuró sin apartar los ojos de la pantalla. «Ahora tendremos que hacer una cola interminable». «Sugerí que saliéramos una hora antes», le recordó Marion en voz baja. «Pero dijiste que podríamos llegar». Preston ni siquiera se dignó a contestarle. Curvó los labios y volvió al teléfono. Marion suspiró y miró el tablero de vuelos. El vuelo directo a Sunville salía dentro de 1 hora y cuarto. Llevaba 3 años ahorrando para este viaje, ahorrando literalmente en todo. El viejo coche que había que cambiar, los almuerzos en la oficina, la ropa, todo por una semana en el paraíso, playas blancas como la nieve, mar azul y silencio. «Tienes los pasaportes, ¿verdad?», preguntó ella para romper la tensión. «Claro que los tengo», soltó Preston. «No empieces». La cola avanzaba lentamente. Marion suspiró, deseando que llegaran sus ansiadas vacaciones. Las primeras vacaciones de verdad en sus 5 años de matrimonio. Podría ser justo lo que necesitaban para volver a sentirse como una familia. Preston había estado especialmente irritable los últimos meses, llegando tarde a casa del trabajo, y era como si hubiera crecido un muro invisible entre ellos. Marion recordó involuntariamente la primera vez que se vieron. Preston había llegado al taller donde trabajaba con una rueda pinchada. Había estado muy atento, bromeando, mirándola directamente a los ojos. Le pidió su número de teléfono incluso antes de pagar la reparación. «Tienes los ojos color caramelo», le dijo entonces. Marion sonrió ante la avalancha de recuerdos. «¿Qué te hace tanta gracia?», preguntó Preston dándose cuenta de su sonrisa. «Nada, solo recordaba cómo nos conocimos». «Ah», respondió él con indiferencia y volvió al teléfono. La cola avanzó y se encontraron en la recepción. Una chica joven, perfectamente maquillada, les dio la bienvenida con una sonrisa. «Buenas tardes. ¿A dónde volamos hoy?» «Sunville, vuelo 782», respondió Marion. La chica empezó a comprobar la información en el ordenador. Preston seguía mirando el teléfono, mientras Marion observaba el enorme mapamundi que había en la pared detrás del mostrador. ¿Cuántos lugares quería visitar? «¿Es usted Baxter?», aclaró la chica. «Tengo una reserva aquí para Preston Baxter y...». Frunció el ceño y miró la pantalla. «Olivia Nash. Vuelo a Palm Beach». «¿Qué?». Marion estaba confusa. «Se supone que hay un vuelo a Sunville. Para 2. Mi marido y yo vamos a Sunville». Por primera vez, Preston apartó los ojos del teléfono y la miró directamente. No había vergüenza ni confusión en su mirada, solo fría determinación. «No, eso es», dijo con voz firme. «Me voy a Palm Beach, con Olivia». Marion pensó que había oído mal. Desvió la mirada de su marido a la chica que estaba detrás del mostrador, que percibió claramente la tensión, y bajó los ojos. «No sé de qué estás hablando, Preston. Estábamos planeando unas vacaciones juntos en Sunville». Preston suspiró y miró el reloj. «Mira, no tengo mucho tiempo. No voy a volar a Sunville. Tengo otros planes». «¿Qué otros planes?». A Marion le tembló la voz. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». La cola detrás de ellos se agitó. Alguien tosió descontento. La empleada del aeropuerto cambió su incómoda mirada de uno a otro. «Quizá deberíais dar un paso atrás y hablar de esto», sugirió en voz baja. «Aquí hay gente esperando». «No hay nada que discutir», le cortó Preston. «Regístranos y acabemos de una vez». Marion sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. «¿Esto es una broma ridícula o un sueño aterrador?». «Preston, por favor, explícame qué está pasando»,
Le agarró de la manga. «Me estás asustando», le tiró bruscamente del brazo. «Voy a volar con Olivia a Palm Beach. Es muy sencillo». Volvió a mirar el reloj. «Mierda, de verdad que tengo que irme». Y entonces notó que el teléfono de Preston vibraba. La pantalla parpadeó con el nombre Olivia y un corazón al lado. Marion se quedó helada. Olivia era la nueva recepcionista del taller, joven, con una figura impecable y una sonrisa de dientes blancos. Solo llevaba un par de meses trabajando allí, y cada vez que Marion pasaba a recoger a su marido, Olivia la miraba con una superioridad apenas disimulada. «¿Me estás dejando?», preguntó Marion en voz baja. Preston ni siquiera se molestó en negarlo. Solo se encogió de hombros. «Sí, con Olivia. Nos vamos a Palm Beach». Marion sintió que las náuseas le subían a la garganta. Palm Beach era un complejo de lujo, mucho más caro que su humilde Sunville. ¿Cuánto tiempo había pasado? Su voz sonaba anormalmente tranquila. «El tiempo suficiente». Preston comprobó el mensaje de su teléfono. «Mira, llego muy tarde. Tengo que irme». No podía creer lo que estaba ocurriendo. Docenas de preguntas se agolpaban en su cabeza, pero ninguna podía atravesar el aturdimiento. ¿Pagaste los billetes con nuestra cuenta conjunta? No era la pregunta más importante, pero por alguna razón fue la que salió de sus labios. Preston vaciló, y Marion se dio cuenta de que había dado en el blanco. ¿Qué más daba? Tú querías gastarte ese dinero en unas vacaciones. Nuestras vacaciones. Le temblaba la voz. Llevo 3 años ahorrando cada céntimo para que podamos... Ese dinero me lo he ganado yo, le interrumpió, y soy yo quien decide cómo gastarlo. La cola ya estaba abiertamente indignada. La chica que estaba detrás del mostrador parecía querer caerse al suelo. «Lo siento, pero tengo que atender a otros pasajeros», susurró. «¿Está facturando?» Marion se quedó parada como un rayo. Todos estos años ahorrando para todo, el reproche constante de Preston de que gastaba demasiado. «Tenemos que ahorrar para el futuro. No podemos permitirnos un coche nuevo. Estos zapatos son demasiado caros». Y ahora está volando con su amante a un lujoso resort. «¿Cuánto queda en nuestra cuenta?», preguntó ella, esforzándose por mover los labios entumecidos. Preston arrugó la nariz. «Lo suficiente para que vuelvas a casa». Marion sintió que todo en su interior se hacía añicos. 3 años ahorrando, y así, en un instante... «Regístrese, por favor», dijo Preston con insistencia a la recepcionista. «Tenemos que irnos». «Espera». Marion le agarró del brazo. «No puedes irte así. ¿Qué se supone que tengo que hacer ahora?». «Lo que tú quieras», volvió a tirar de su brazo. «Volver a casa». «¿Y nuestra casa? ¿Nuestra vida?». Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Hablaremos cuando vuelva», dijo por encima del hombro, alejándose. «Si quieres hablar». Marion lo siguió con la mirada, incapaz de moverse. Y entonces la vio a ella, Olivia, esperando fuera de la zona de facturación. Era alta, delgada, llevaba un vestido ajustado y saludó a Preston. Él se acercó a ella, le dijo algo y ambos se rieron, mirando en dirección a Marion. «Que el mendigo se pasee entre las terminales», fueron las palabras de su marido, seguidas de otra carcajada. Fue la gota que colmó el vaso. Marion se balanceó agarrando el mostrador. «¿Se encuentra mal?», preguntó preocupado el empleado del aeropuerto. «¿Quiere un poco de agua?». «No, ya». Marion se esforzó por recuperar el aliento. «Me encuentro bien. Tiene que sentarse. Allí hay algunos asientos vacíos». La chica señaló la sala de espera. Sus piernas apenas podían sostenerla. Encontró el banco más cercano y se desplomó sobre él. Sus pensamientos eran confusos. ¿Qué hacer ahora? ¿Cómo ser? ¿Y por qué? ¿Por qué no se había dado cuenta de lo obvio? Le vinieron a la mente los últimos meses. Preston llegaba tarde al trabajo. Nueva colonia. Una contraseña en el teléfono que antes no estaba. Su vida íntima prácticamente desmoronándose.
Ella lo había atribuido al cansancio, a sus sueños de tener su propio negocio. Él solo trabaja duro, se convenció a sí misma. 6 años de matrimonio, 6 años apoyando todas sus ideas, aplazando sus sueños. Aceptó ahorrar dinero en todo solo para mantenerlo feliz. ¿Y para qué? Marion sacó su teléfono. Comprobó el saldo de su cuenta conjunta. $234.17. Eso era todo. Su propia tarjeta bancaria estaba casi vacía. Recibía el sueldo en 2 días y solía transferir la mayor parte a la cuenta conjunta de inmediato. Así es más cómodo controlar los gastos, había dicho Preston. Controlar. Eso era lo que había estado haciendo todos estos años. Controlar cada dólar, cada movimiento que ella hacía, cada decisión que tomaba. Y ella le había dejado hacerlo, creyendo que así era como debía ser un matrimonio. El teléfono en su mano vibró. Un mensaje de Chloe, su compañera en la agencia de viajes. ¿Cómo estás? Que tengas un buen viaje. Te echo mucho de menos en el trabajo. El jefe me lo volvió a poner difícil ayer. Marion se tragó el nudo que tenía en la garganta. ¿Qué debía contestar? Oye, mi marido acaba de dejarme en el aeropuerto por su amante, vaciando nuestra cuenta común. Colgó el teléfono sin contestar. Tengo que pensar, decidir qué hacer a continuación. ¿Volver a casa? Pero conocer a los vecinos, responder a sus preguntas. No, aún no estoy lista. ¿Taxi? Pero dinero. Demonios, apenas tendría para un taxi a casa. De repente Marion recordó su cuenta personal, la que le había ocultado a Preston, una pequeña reserva para los días de lluvia y un regalo de cumpleaños para él. Abrió la aplicación del banco. $1,120. No era mucho, pero ahora parecía una fortuna. Marion recordó involuntariamente cómo reaccionaba Preston ante cualquier intento suyo de hacer algo por su cuenta. Cuando había querido tomar clases de español, ¿por qué harías eso? Es una pérdida de dinero. Cuando le propuso un trabajo a tiempo parcial los fines de semana, deberías ocuparte de la casa. Cuando soñaba con viajar a Europa, no es realista con nuestros ingresos. Se quedó mirando al vacío, intentando comprender cómo su vida se había arruinado en 20 minutos. Que el mendigo vague entre las terminales. Aquellas palabras ardían como hierro candente. ¿Era eso lo que ella había sido siempre para él? ¿Una mendiga de la que reírse? Preston siempre hablaba de su sueño de tener su propio taller de reparación de coches. Quería ser independiente, autosuficiente. Marion apoyaba ese sueño con todas sus fuerzas. Aceptaba la necesidad de ahorrar dinero, de guardarlo. A veces incluso pedía prestado a sus padres para contribuir a su futuro juntos. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? La gente bullía, pero era como si ella lo viera todo a través de un grueso cristal. La realidad parecía distorsionada, borrosa. Marion miraba los aviones que despegaban y aterrizaban a través de la enorme ventana panorámica de la terminal. Cada uno de ellos transportaba personas hacia nuevas aventuras, encuentros, descubrimientos. ¿Y ella? ¿A dónde debía ir? Marion sacó el móvil y abrió una foto de su casa. Pequeña, pero acogedora. En el patio trasero estaba la barbacoa que Preston había instalado hacía 2 años. Vendrán amigos el fin de semana, dijo. Pero, de algún modo, los amigos eran cada vez menos. Ahora le parecía entender por qué. ¿Cuántas veces había hecho la vista gorda ante su grosería? ¿Cuántas veces había justificado su indiferencia con el cansancio y el estrés? Trabaja mucho, por eso está irritable. Está cansado, por eso no quiere que salgamos juntos. Está ahorrando para el futuro, así que estamos ahorrando para todo. Y la verdad era simple. Él no la había amado durante mucho tiempo. Quizás nunca la había amado de verdad. A su alrededor, la vida bullía. Niños que reían, amantes que se besaban, hombres de negocios que se apresuraban en sus quehaceres. Y ella se sentía invisible. Una mujer que podía ser arrojada así entre las terminales.
una mendiga de la que reírse. ¿Qué debía hacer ahora? Llamar a la policía. Pero, ¿qué va a decir? Mi marido retiró nuestros ahorros conjuntos. Eso no es un delito. Su nombre estaba en la cuenta tanto como el de ella. ¿Divorcio? Sí, sin duda. ¿Pero puede recuperar algo? ¿Demostrar que la mitad del dinero le pertenecía? ¿Y cuánto costaría? ¿Los abogados, los tribunales? De algún modo, en lugar de desesperación, Marion empezó a sentir una ira creciente, pura rabia cristalizada. Preston había pensado en todo, lo había calculado perfectamente. Había elegido el momento en que ella sería más vulnerable, en un lugar público, sin oportunidad de montar una escena, emocionalmente desprevenida. Estoy seguro de que esperaba que ella se derrumbara. Volver a casa, pedirle perdón cuando volviera de vacaciones, aceptar los términos que él quisiera. Pero él no la conocía muy bien. Todos estos años solo había visto la parte de ella que le había mostrado, cariñosa, maleable, siempre dispuesta a ceder. No conocía a la otra Marion, terca, decidida, capaz de sobrevivir a los golpes más duros del destino. Le vino a la mente su primer conflicto serio. Llevaban menos de un año casados y era la primera vez que Preston le levantaba la voz por una nimiedad. Ella se quedó tan estupefacta que se echó a llorar, y él dijo, ¿ves lo fácil que es quebrarte? Y se rió, igual que hoy en el aeropuerto. Ella lo perdonó entonces. Le echó la culpa al cansancio, al estrés, al mal día. Fingió que no se había dado cuenta de la alarma. ¿Y cuántas hubo después? Docenas, cientos de pequeñas cosas que ignoró, perdonó, excusó. No, no volvería a ser esa mujer ingenua. No se dejaría sí. Ese pensamiento resonó en su interior con repentina determinación. Marion guardó el teléfono con decisión y se levantó de su asiento. Suficiente. El taxi se detuvo frente a una casa de 2 plantas en un barrio tranquilo. Marion pagó y dejó una pequeña propina al conductor, una vieja costumbre de la que no podía desprenderse a pesar de su situación económica. La puerta se cerró de golpe y el coche se marchó, dejándola sola con la realidad. Su casa, con el césped y los parterres pulcramente recortados, estaba exactamente igual que esta mañana. Parecía increíble que toda su vida hubiera dado un vuelco en pocas horas y que nada hubiera cambiado exteriormente. Las mismas cortinas en las ventanas, el mismo buzón, el mismo banco junto a la entrada donde a veces tomaban el té de la tarde. Marion subió lentamente los escalones del porche. La mano que sostenía las llaves temblaba ligeramente. Una vez dentro, se quedó inmóvil en el vestíbulo. La casa parecía extrañamente apagada, aunque Preston había salido a menudo hasta tarde. Algo cambió sutilmente en el ambiente, como si el espacio mismo supiera lo que había ocurrido y se compadeciera de ella. Se quitó los zapatos y entró en el salón. En la mesita estaba el periódico que Preston había estado mirando durante el desayuno. En la cocina una taza de café sin lavar. Todo tan ordinario como si acabara de salir a por el pan, no de volar con su amante, vaciando su cuenta común. Se sintió desfallecer. Marion se hundió en el sofá y se cubrió la cara con las manos. Las lágrimas finalmente estallaron y ella rompió a llorar, fuerte, desenfrenadamente, como una niña. Toda la tensión acumulada durante las últimas horas se derramaba ahora en un torrente de lágrimas saladas. No supo cuánto tiempo estuvo sentada así, dejando que sus emociones se desbocaran. Tal vez 10 minutos, tal vez media hora. Pero poco a poco el llanto se fue apagando, dando paso a un dolor sordo y a la rabia. Marion levantó la vista y vio la foto de familia en la repisa de la chimenea. Caras sonrientes, la mano de Preston sobre su hombro. Hacía 2 años, en su aniversario de boda. Recordó aquel día. Habían ido a un restaurante caro y Preston se había quejado de los precios durante toda la velada, y luego se habían ido a casa y habían hecho el amor, una última vez como ella quería,
tomándose su tiempo. Marion se levantó, se acercó a la fotografía y la puso boca abajo. Luego recorrió la casa, cogió las demás fotos e hizo lo mismo. En el dormitorio, al mirar la cama que compartían, sintió un nuevo ataque de náuseas. ¿Se había acostado aquí con Olivia mientras ella trabajaba? Seguro que sí. Sin pensarlo, Marion arrancó las sábanas y las metió en una bolsa de basura. Mañana compraría ropa nueva y pondría la cama en la habitación de invitados. No volvería a tocar este dormitorio. Vaciando sus emociones, Marion sintió un hambre aguda. No había comido desde primera hora de la mañana. Se había saltado el desayuno de hoy debido a la emoción del viaje. Dios, solo habían pasado 10 horas y parecía una eternidad. En la cocina, Marion sacó mecánicamente pan, queso y tomates. Se preparó un sándwich y se sirvió un vaso de agua. No tenía ganas de comer, pero se obligó. Necesitaba fuerzas, física y moral. Su mirada se posó en la pila de correo que había sobre la mesa de la cocina. Anoche había revisado los sobres, pero había dejado la mayoría para más tarde. Estaba demasiado ocupada haciendo las maletas para el viaje. Facturas, anuncios, ofertas de tarjetas de crédito y un sobre con el logotipo de su banco. Marion lo abrió. El extracto bancario mensual, el que llegaba por correo además del electrónico, que Preston solía consultar él mismo. Es más cómodo para la declaración de la renta, le había dicho. Por primera vez en meses, escrutó cada línea. Los gastos habituales, nada fuera de lo común. Pero al final se mencionaba una transferencia de $10,000 a otra cuenta. En la columna Boise estaba Pay Baxter, personal. ¿Preston tenía una cuenta personal? Ella no sabía nada de eso. Todas sus finanzas debían ser compartidas. Eso era lo que habían acordado al principio del matrimonio. Una familia es una unidad, había dicho entonces. Marion apartó el extracto y empezó a revisar el resto del correo con más cuidado. Debajo de los folletos había otro sobre, un sobre grueso con el logotipo de un banco comercial en el que nunca habían tenido una cuenta. El nombre de Preston estaba en el sobre. No solía abrir su correo, pero ahora, dentro estaban los registros de la cuenta personal de Preston. Marion recorrió los números con la mirada y sintió que la ira volvía a crecer en su interior. $48,523. Esa cantidad estaba en su cuenta personal, de la que ella no sabía nada, 48,000, y en su cuenta conjunta solo había $234,17. Además del extracto, el sobre contenía un folleto de préstamo comercial y una carta de presentación del director de pequeñas empresas del banco. Estimado señor Baxter, gracias por su interés en nuestros programas de préstamos. Como discutimos en nuestra reunión del día 15... ¿El 15? Marion forzó su memoria. Preston había dicho que tenía una función corporativa en el trabajo ese día. Había vuelto tarde, un poco achispado. Ella ni siquiera había dudado entonces. El sobre también contenía el borrador de un plan de negocios. Marion lo recorrió con la mirada. El taller mecánico de Baxter es su elección de confianza. Descripción de servicios, clientela potencial, ventajas competitivas. Todo muy detallado. Al final, garabateado a mano, 60,000 de capital inicial. Fondos personales, 50,000, crédito, 10,000. Y la fecha de apertura es el 1 de septiembre, dentro de 2 meses. Así que planeaba abrir el negocio en otoño. Solo, sin ella. Reunió el dinero, preparó un plan, y durante todo ese tiempo la obligó a ahorrar en todo, convenciéndola de que necesitaban ahorrar para el futuro. ¿Qué futuro? Su futuro con Olivia. El teléfono de Marion sonó, sacándola de sus amargos pensamientos. Chloe, una compañera de la agencia de viajes y probablemente la única persona a la que podía llamar amiga íntima, apareció en la pantalla. El resto de sus amigas se habían ido distanciando poco a poco a lo largo de los años de matrimonio con Preston,
Él siempre encontraba razones por las que no debían salir con una u otra persona. «Hola». La voz de Marion sonaba ronca. «Mary, ¿aún no te has ido?» Creía que ya... «No me he ido», la interrumpió Marion. «¿Qué? ¿Por qué? ¿Ha ocurrido algo?» Marion respiró hondo. Contárselo a alguien significaba reconocer la realidad de lo que había sucedido, hacerlo aún más real, más doloroso, pero no tenía sentido ocultarlo. «Preston». Él vaciló buscando las palabras. «Él me dejó. En el aeropuerto. Se fue con otra mujer». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. «¿Me estás tomando el pelo?» Chloe finalmente habló. Ojalá estuviera bromeando. «Jesús, Mary. Ahora mismo voy. ¿Estás en casa?» «Sí, pero no tienes que...» «Ni siquiera discutas. Estaré allí en 20 minutos. No te atrevas a apagar el teléfono». Antes de que Marion pudiera objetar, Chloe colgó. Suspiró. Tal vez fuera lo mejor. Estar sentada sola en una casa vacía con esos pensamientos era insoportable. Mientras esperaba a su amiga, Marion siguió revisando el correo y los documentos que había encontrado. Facturas de teléfono. Había detalles de llamadas. Muchas llamadas al mismo número, sobre todo por la noche. Lo comprobó. Era el número de Olivia, por supuesto. En el cajón del escritorio del salón había una carpeta con los extractos de la tarjeta de crédito de Preston, la que utilizaba solo para gastos de trabajo. Había gastos en una joyería, un restaurante caro, una tienda de lencería. Las fechas coincidían con tardes en las que se quedaba hasta tarde en el trabajo o se reunía con clientes. Con cada nuevo documento, con cada nueva prueba de traición, Marion sentía que su dolor se transformaba. No desaparecía, no, pero cambiaba, se volvía más seco, más duro, convirtiéndose en una ira fría y calculadora. No de histeria, sino de determinación. Determinación de no quebrarse. Determinación para responder. El timbre sonó, sorprendiéndola estudiando las escrituras de su casa. Nunca había entrado en detalles. Preston se ocupaba de todo el papeleo. Ahora necesitaba saberlo todo. Chloe estaba en el umbral con una botella de vino en una mano y una caja de pizza en la otra. «Espero que no hayas comido», dijo en lugar de saludar. «Creía que ahora no tenías tiempo para cocinar». Chloe era todo lo contrario a Marion. Brillante, directa, siempre diciendo lo que pensaba. Con el pelo corto y pelirrojo y unos expresivos ojos verdes, llamaba la atención allá donde iba. Preston nunca ocultó que la consideraba demasiado vulgar. Quizá por eso Marion valoraba tanto su amistad en secreto. «Gracias», dejó entrar Marion a su amiga y cerró la puerta tras de sí. «No sabes cuánto me alegro de verte». «Jesús, tienes un aspecto horrible». Chloe dejó la pizza y el vino sobre la mesa y la miró detenidamente. «Ahora cuéntamelo. Todo, desde el principio». Se acomodaron en el salón y Marion expuso toda la historia, desde el momento en el aeropuerto hasta los documentos encontrados. Chloe escuchaba sin interrumpir, solo a veces moviendo la cabeza o resoplando indignada. Cuando el relato llegó a la frase «que el mendigo vague entre las terminales», no pudo soportarlo. «Qué cabrón. Lo siento, sé que es tu marido, pero...» «Era marido», la corrigió Marion. «Después de esto, fue. ¿Sabes?» Chloe hizo girar nerviosamente su vaso entre las manos. «Hace tiempo que quiero contarte algo. Sobre Preston. Pero no me he atrevido». Marion se tensó. «¿De qué se trata?» «Lo vi con esa chica, Olivia. Hace unos 3 meses. Cenaron en el Blue Oyster. Yo estaba allí con un cliente discutiendo un viaje a Italia. Estaban sentados en la esquina y él estaba... Bueno, le estaba cogiendo la mano. Muy íntimo. Iba a decírtelo, pero entonces me vio. Se me acercó cuando iba al baño. Dijo que era una reunión de negocios, que ella era una clienta del servicio de autos con una queja y que él estaba tratando de arreglar las cosas. Me pidió que no te lo dijera, que no te preocupara. ¿Y le creíste?»
No había acusación en la voz de Marion, solo cansancio. No, Chloe negó con la cabeza. Pero no estaba segura. No quería arriesgar tu matrimonio por una sospecha. Pensé en mirar más de cerca, y entonces me dijiste que te ibas de vacaciones y pensé que me había equivocado, que si te estaba engañando, no estaría planeando un viaje juntos. Resultó que no, sonrió Marion con amargura. Dios, qué ingenua fui. No te culpes, Chloe le apretó la mano. Confiaste en el hombre al que amabas. No hay por qué avergonzarse. No es solo la traición. Marion señaló el pliego de documentos. Me engañó durante años. Me obligaba a ahorrar dinero en todo. Me acusaba de derrochar si me compraba una blusa nueva. Todo el tiempo ahorraba para un negocio que yo ni siquiera conocía. Un negocio en el que yo no tenía cabida. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Chloe, rellenando los vasos. Divorciarme, obviamente. Marion dio un sorbo a su vino. Pero primero quiero que pague. Por todos estos años de humillación, control, mentiras, por cómo me ha dejado hoy. El pensamiento que había comenzado en el taxi se hacía cada vez más claro. Un plan arriesgado, posiblemente una locura, pero el único que ofrecía una oportunidad de hacer justicia. Tengo una idea, dijo finalmente, pero voy a necesitar ayuda. Me apunto, sea lo que sea, respondió Chloe sin vacilar. No me digas que estás planeando un asesinato, no me apunto a eso. Marion sonrió involuntariamente, por primera vez en aquel día de pesadilla. No, un asesinato no, algo mejor. ¿Recuerdas a Dexter Reed? ¿Dexter? Chloe enarcó las cejas. ¿El que trabajaba contigo en esa agencia de viajes antes de que empezaras tu propio negocio? ¿El alto de la barba? Sí, es él, asintió Marion. Hemos mantenido una buena relación, nos carteamos de vez en cuando. Ahora tiene una pequeña empresa de consultoría. Y lo más importante, Preston nunca lo ha visto. ¿Qué te traes entre manos? Marion respiró hondo y esbozó su plan. Con cada palabra, los ojos de Chloe se abrieron más y más. Es una locura, dijo cuando Marion terminó. Pero, maldita sea, podría funcionar. ¿Tú crees? Marion miró a su amiga con esperanza. ¿No es demasiado, no sé, cruel? ¿Cruel? Chloe resopló. ¿Después de lo que te hizo? Vamos, es algo piadoso. Yo que tú pensaría en algo peor. No necesito algo peor. Marion negó con la cabeza. Necesito que sienta lo que yo siento. Traición, humillación, desesperación. Y así poder empezar una nueva vida sin preocuparme por el dinero. Entonces tu plan es perfecto. Chloe levantó la copa. Por la venganza. Chocaron las copas y Marion sintió un atisbo de esperanza por primera vez en un día. Sí, su mundo se había derrumbado hoy. Sí, la había traicionado el hombre en quien confiaba. Pero no se derrumbaría. No dejaría que se saliera con la suya. No será una mendiga entre terminales. Tenemos que llamar a Dexter, dijo con firmeza. Ahora mismo. Sacó su teléfono y encontró el número en sus contactos. Guardó el nombre de Dexter bajo la nota DR, Viajes a Irlanda, uno de esos pequeños secretos que le ocultaba a Preston. No es que hubiera nada romántico entre ellos, no, solo amistad. Pero Preston la celaba de todo el mundo, y era más fácil no mencionar ciertos contactos. El teléfono sonó durante un buen rato, y Marion pensó que iba a saltar el buzón de voz cuando por fin contestaron al otro lado. Aquí, Dexter Reed. La voz grave sonaba tal como ella recordaba, segura, con un ligero tono ronco. ¿Dexter? Soy Marion Baxter, antes Higgins. Trabajamos juntos en Overseas Voyages. 3 semanas pasaron volando como un borrón para Marion. Los primeros días después de la traición los pasó aturdida, alternando estallidos de rabia y períodos de completa apatía. Chloe insistió en que se fuera a vivir con ella. Era insoportable quedarse en una casa llena de recuerdos. Y Marion accedió, empacando solo las cosas más necesarias. El piso de Chloe, un pequeño apartamento de 2 dormitorios en un bloque de pisos al otro lado de la ciudad,
se convirtió en un refugio temporal para ella. Un pequeño dormitorio de invitados convertido en estudio, almohadas de colores brillantes en la estrecha cama, cortinas de flores. Era tan diferente de su pulcra casa de colores pastel que antaño le había parecido el epítome de la felicidad familiar. «Vivirás aquí todo el tiempo que necesites», dijo Chloe, ayudando a guardar las cosas. «Y ni se te ocurra discutir». Marion no iba a hacerlo. Ahora agradecía cualquier apoyo. Además, quedarse en su casa, sabiendo que Preston podía volver de vacaciones en cualquier momento, era superior a sus fuerzas. Dexter llegó al día siguiente de su conversación telefónica. Se reunieron en un café cercano al piso de Chloe para discutir el plan. Marion seguía sin creerse que hubiera accedido a ayudar, y tan fácilmente, sin hacer demasiadas preguntas. «No te pregunto por qué has decidido ayudarme», le dijo cuando hicieron el pedido. «Pero aún así, ¿por qué?» Dexter removió el café pensativo. «Sabes, siempre he pensado que hay cosas que no se pueden perdonar. La traición es una de ellas. Además», sonrió levemente, «somos amigos, y los amigos se ayudan mutuamente, ¿no?» Este encuentro fue el comienzo de su cuidadosa planificación. Se llamaban regularmente, intercambiando ideas y ultimando detalles. Chloe se unía a menudo a ellos, contribuyendo al plan. Marion se dio cuenta de que Dexter tenía mucha más experiencia de lo que ella pensaba. Tras retirarse del negocio de los viajes, se había dedicado a la consultoría y su empresa se especializaba en estrategias de negociación empresarial. Conocía bien la psicología de las personas y sabía cómo persuadirlas para que tomaran la decisión correcta. Estas habilidades resultaron muy valiosas para su plan. «La clave está en hacerle creer que la iniciativa parte de él», explicó Dexter en una de las reuniones, cuando los tres estaban sentados en el piso de Chloe. «Un hombre como Preston no confía en las ideas de los demás. Necesita pensar que ha encontrado una mina de oro propia». Sobre la mesa, entre ellos, estaban las copias impresas del plan de negocio de Preston que Marion había encontrado en el correo. Dexter los estudió detenidamente, tomando notas. «Técnicamente es un buen plan», admitió. «Pero tiene un punto débil: la falta de capital. 60.000 es el mínimo para empezar. Los riesgos son altos». «Con eso jugaremos», asintió Marion, su inseguridad y su codicia al mismo tiempo. «¿Y si comprueba tu identidad?», preguntó Chloe, volviéndose hacia Dexter. «Búscalo en Google. No sé. La gente así debería comprobar con quién trata». «Ya me he ocupado de eso», respondió Dexter. «Creé una huella digital falsa, un sitio web para mi supuesta empresa de inversiones con un historial de inversiones exitosas en el negocio del automóvil, varios artículos en publicaciones empresariales cuyo autor era Dexter Reed, perfil de LinkedIn. Si Preston decidía comprobarlo, encontraría lo suficiente para convencerse de mi legitimidad». Marion se maravilló de su previsión. Ella misma nunca habría pensado en tales detalles. «Aún así», siguió dudando Chloe, «¿no sería mejor pedir el divorcio e intentar recuperar el dinero por vía judicial?» Marion negó con la cabeza. «Por la vía judicial tardará años, si es que funciona. Además, probablemente él encontraría la manera de esconder la mayor parte del dinero». Apretó los puños. «No, quiero que sienta lo que yo siento. Quiero que sepa lo que es que todos tus sueños se hagan añicos en un instante». Chloe intercambió miradas con Dexter, pero no volvió a protestar. Al final de la primera semana, tenían un plan detallado. Dexter aparecería con su nombre real, pero con una biografía ficticia de inversor de éxito especializado en el negocio del automóvil. Su leyenda era impecable: estudios en una prestigiosa universidad, experiencia laboral en una gran empresa de inversiones y, después, creación de su propio fondo. Varios proyectos de éxito en su currículum y una motivación de peso para conocer a Preston. «Diré que pasaba por aquí. Se me averió el coche y paré en el servicio donde trabaja.
explicó Dexter, calculando los detalles. Nos pusimos a hablar y mencionó que quería abrir su propio taller. Estoy buscando un lugar para invertir en tu ciudad. Suena natural, asintió Marion. Y es informal, no levantaría sospechas. Habían pensado cada detalle de la reunión, cada argumento que convencería a Preston de que el trato era sólido. Dexter incluso había elaborado un proyecto de inversión detallado que propondría a Preston, con calendarios de amortización, planes de expansión, previsiones de beneficios. Todo tenía que parecer lo más realista y tentador posible. Lo más difícil fue convencerle de que transfiriera todos sus ahorros, señaló Dexter en la segunda semana de preparación. Un hombre que lleva mucho tiempo ahorrando para un sueño no renunciará a su dinero fácilmente. Yo puedo ayudarte con eso, intervino Chloe. Sé por mi trabajo cuándo vuelven de vacaciones. El 18, el vuelo llega a las 14:30. Tenemos otra semana y media para prepararnos. Marion asintió. El momento era importante. Preston y Olivia volverían de Palm Beach llenos de impresiones y planes, tal vez incluso entusiasmados ante la perspectiva de una nueva vida juntos, y entonces Dexter aparecería en el horizonte con su tentadora propuesta. El momento perfecto. Al mismo tiempo que Marion trabajaba en su plan, estaba ocupada con sus propios asuntos. Se había tomado 2 semanas de vacaciones por motivos familiares. Los compañeros sabían que estaba planeando unas vacaciones y no hicieron preguntas innecesarias. Chloe era la única que sabía la verdad y la encubrió ante los demás. En la segunda semana, Marion visitó a una abogada de familia, una mujer mayor de rostro amable y mirada tenaz. Chloe la había recomendado, diciendo que sabe cómo sacarle dinero hasta al marido más tacaño. La situación no es fácil, dijo la abogada tras escuchar su historia, pero no es desesperada. El hecho de que haya retirado todo el dinero de la cuenta conjunta puede utilizarse en los tribunales. Se considera abuso financiero. Pero primero tengo que preparar los papeles del divorcio, ¿no?, preguntó Marion. Exactamente. Puedo iniciar el proceso. Necesitaremos los extractos bancarios, el certificado de matrimonio, las escrituras de la casa. Pasaron casi 2 horas discutiendo los aspectos legales del inminente divorcio. Marion salió del despacho del abogado con la sensación de haberse quitado un gran peso de encima. Ahora tenía un plan de acción oficial, tanto si su aventura con Dexter funcionaba como si no. En la tercera semana, se ocuparon de los detalles financieros del plan. Dexter creó una cuenta temporal para la empresa conjunta, donde Preston debía transferir sus ahorros. La cuenta estaba vinculada a una empresa extraterritorial registrada a nombre de Dexter, lo que dificultaba el seguimiento de los fondos. En cuanto llegue el dinero, te lo transferiré, explicó a Marion. A la nueva cuenta que creaste. ¿Es legal? Marion dudó. En una zona gris, respondió Dexter con sinceridad. Pero no es un delito, al menos no desde el punto de vista moral. Marion asintió en silencio. Hacía tiempo que había dejado de pensar en la legalidad de sus acciones. En su mente se trataba de restablecer la justicia, nada más. Aquella noche, Chloe y ella se sentaron en el balcón a contemplar la puesta de sol. Marion hizo girar su copa de vino entre las manos, mirando pensativamente el cielo anaranjado. A veces pienso, ¿y si me dejara llevar?, se dijo en voz baja. Perdonar y seguir adelante. Chloe miró sorprendida a su amiga. ¿Ahora hablas en serio? ¿Después de todo lo que hizo? No lo sé, suspiró Marion. Solo lo estoy pensando. La venganza es algo difícil, ¿verdad? Cambia a una persona. Mira, Chloe le cogió la mano. No es venganza, es justicia. Te robó tu dinero. Dinero que has estado ahorrando durante años, negándote todo. Solo estás cogiendo lo que es tuyo. Marion sonrió débilmente. Su amiga tenía razón, por supuesto, pero aún le quedaban dudas. ¿No haría algo de lo que se arrepentiría más tarde? ¿Se pondría a su nivel? En cualquier caso, continuó Chloe, siempre puedes parar, incluso en el último momento.
La decisión es tuya. Estas palabras tranquilizaron a Marion. Sí, siempre podía cambiar de opinión, pero de momento el plan seguía en vigor. Al día siguiente, Dexter les invitó a una comida de negocios para ensayar su papel. Eligió un restaurante caro en el centro de la ciudad, donde Marion rara vez iba debido a los altos precios. Tienes que acostumbrarte al personaje, le explicó. Al entrar en el restaurante, Marion no reconoció inmediatamente a Dexter. Estaba sentado en una mesa al fondo de la sala, pero su aspecto era completamente distinto. Llevaba un traje impecable, un reloj caro y el pelo peinado de forma distinta a la habitual. Incluso su postura había cambiado. Se mantenía con la seguridad de un hombre acostumbrado al poder y al dinero. Impresionante, susurró Chloe cuando fueron a su mesa. Hubiera creído que era millonario. Dexter se levantó para saludarlas, y Marion notó cómo los camareros inclinaban la cabeza respetuosamente cuando él hizo una señal para que se acercaran. «Señoras», sonrió, y les retiró las sillas. «Me alegro de que hayan venido». Incluso su voz sonaba diferente, un poco más grave, con las peculiares entonaciones de un hombre acostumbrado a que lo escuchen. Durante toda la comida, Dexter se mantuvo en su papel de inversor rico, habló de sus proyectos ficticios, mencionó los nombres de empresarios famosos como viejos amigos y discutió las tendencias económicas con conocimiento de causa. Marion lo observó con admiración. Su transformación era completa. «Eres increíble», le dijo cuando salieron del restaurante. Nunca habría sospechado que era una actuación. 15 años trabajando con clientes me han enseñado a adaptarme a las circunstancias, respondió Dexter con modestia, volviendo a su personalidad habitual. La clave está en creer lo que dices. Entonces los demás lo harán. Su plan estaba casi listo. Dexter se encontraría con Preston por casualidad tras su regreso de vacaciones, entablaría conversación, averiguaría sus planes para abrir un taller y le propondría una inversión. A continuación se celebraría una reunión de negocios en la que Dexter convencería a Preston de que estaría dispuesto a triplicar su inversión con la condición de que transfiriera todos sus ahorros a una cuenta para la futura empresa conjunta. Una vez transferido el dinero, Dexter desaparecerá y los fondos irán a parar a Marion. «Hay una última cosa que hacer», dijo Dexter en su última reunión, 3 días antes del regreso de Preston. «Tenemos que prepararle para cuando descubra el engaño». Marion se puso tensa. Era algo en lo que intentaba no pensar. «¿Qué quieres decir?» «Se pondrá furioso», dijo Dexter sin rodeos. «Probablemente acudirá a ti a primera hora de la mañana culpándote de todo. Tienes que estar preparado para esa reunión». «No quiero verle», se apresuró a decir Marion. «Pero tienes que hacerlo», dijo Dexter en voz baja. «Solo una vez. Si no, no entenderá lo que ha pasado. Y de eso se trata, ¿no? Hacerle comprender que has sido engañado como él te engañó a ti». Marion asintió lentamente. Dexter tenía razón. La confrontación final era inevitable y ella tenía que estar preparada. Pasaron el resto del día discutiendo varios escenarios para esta reunión. ¿Qué diría Preston? ¿Cómo respondería ella? ¿Dónde tendría lugar? Dexter había insistido en que la reunión tuviera lugar en un terreno neutral, con testigos presentes, por la seguridad de Marion. «Hablando de seguridad», intervino Chloe. «¿Y si se vuelve peligroso? Después de todo, estamos hablando de un hombre que va a perder todo su dinero». «Tengo un conocido», dijo Dexter. «Ex policía, ahora trabaja en seguridad privada. Podría vigilar a Marion estos días». ¿Sería necesario? Marion odiaba pensar que Preston pudiera ponerse violento. A pesar de todo lo que había hecho, no podía imaginárselo usando la violencia física. «Solo por precaución», la tranquilizó Dexter. «Más vale prevenir que curar». Los últimos días antes del regreso de Preston transcurrieron con una lentitud angustiosa. Marion volvió al trabajo, intentando distraerse con tareas rutinarias.
Los compañeros se preguntaban por qué no estaba de vacaciones, y ella respondía evasivamente que había habido un cambio de planes. Nadie preguntó en detalle, aunque ella notó miradas de simpatía. Al parecer, Chloe contaba algo para explicar su estado depresivo. La noche anterior a la llegada de Preston, se reunieron en el piso de Chloe para una última discusión. Había impresiones de documentos sobre la mesa, el plan de negocio de Dexter para Preston, el acuerdo de empresa conjunta, preparado para parecer convincente pero no legalmente vinculante, extractos bancarios de la transacción. Me he enterado por las chicas de la agencia de viajes, informó Chloe, de que su vuelo llega justo a tiempo. No hay retrasos, así que estarán en la ciudad mañana a las 3. Estupendo, asintió Dexter. Me pasaré por el taller a eso de las 5. Me imagino que Preston estará allí para entonces para comprobar cómo va todo mientras él no está. ¿Y si no se va a trabajar nada más llegar?, se preguntó Marion. Lo hará, dijo Chloe con seguridad. Esos tipos tan controladores siempre comprueban su sí después de su ausencia. Apuesto a que incluso arrastrará a Olivia con él. Marion recordó cómo Preston siempre revisaba la casa a fondo cuando regresaba de sus viajes de negocios. Incluso había mirado en la nevera para asegurarse de que ella había guardado bien la comida. Chloe tenía razón. Sin duda pasaría por casa para ir a trabajar. Hay una cosa más, dijo Dexter, sacando un sobre de su maletín. He preparado el papeleo para tu nueva cuenta bancaria. En cuanto se complete la transacción, el dinero se depositará allí. La cuenta está a nombre de una sociedad extraterritorial, pero tú tienes acceso total como director gerente. Esto te protegerá si Preston intenta impugnar la transferencia ante los tribunales. Marion cogió el sobre con gratitud y cierto temor. Lo que estaba ocurriendo se hizo de repente muy real. Realmente iban a hacerlo. Gracias, dijo en voz baja, por todo lo que hacéis. Dexter asintió con gravedad. Solo ayudo a hacer justicia. Repasaron todos los detalles del plan una vez más, asegurándose de que no se les escapaba nada. Chloe anotó todos los puntos importantes para que tuvieran un calendario claro de acciones para los próximos días. Así pues, mañana Dexter se reúne con Preston, resumió Chloe. Programa una reunión de negocios para pasado mañana. En la reunión, le convence de las ventajas de la cooperación y de la necesidad de aportar todos los ahorros al proyecto común. En cuanto llegue el dinero a la cuenta, te lo transferimos y solicito el divorcio, termina Marion. Y cuando venga corriendo a averiguar qué ha pasado, estaré dispuesta a hablar. Se miraron con determinación. El plan era sencillo, pero debía ejecutarse a la perfección. El más mínimo error, una reserva casual, y todo podría venirse abajo. Bebamos, sugirió Chloe sacando una botella de vino, por el éxito de la operación. Brindaron y Marion sintió una extraña calma. 3 semanas de ansiedad, dudas, planificación, y ahora por fin, mañana empezará todo. No había vuelta atrás, y ella estaba preparada para ello. Ya entrada la noche, tumbada en la cama de la habitación de invitados de Chloe, Marion repasó mentalmente los acontecimientos de las últimas semanas. Qué rápido había cambiado su vida. Hace un mes estaba segura de estar felizmente casada, planeando vacaciones con su amado esposo, soñando con el futuro. Ahora se preparaba para vengarse de aquel hombre, quitarle el dinero y empezar una nueva vida. Extrañamente, la idea de vengarse no le producía la satisfacción esperada. Más bien le devolvía la sensación de justicia. Estaba recuperando lo que era suyo por derecho, la mitad de los ahorros comunes que Preston le había robado, y, al mismo tiempo, le daba una lección sobre el dolor de la traición. Con esos pensamientos, Marion se durmió, preparada para el mañana, un día que cambiaría su vida para siempre, y también la de Preston. Wheeler & Sons Auto Service estaba situado en una zona industrial a las afueras de la ciudad.
Un edificio de hormigón de una sola planta con 4 talleres, una pequeña recepción y una diminuta sala para el personal. No era nada especial, una de las docenas de servicios similares de la ciudad, pero para Preston Baxter, el lugar era un trampolín hacia su propio negocio. Su sedán azul oscuro aparcó en el aparcamiento a las 5 en punto. El coche compacto rojo brillante de Olivia se detuvo junto a él. Salió del coche, estirándose felizmente tras el largo vuelo. Bronceado, descansado y con una camisa cara que había comprado en Palm Beach, parecía un hombre dispuesto a conquistar nuevas alturas. No sé ni por qué hemos venido aquí. Se bajó Olivia del coche, ajustándose de mala gana las gafas de sol. Acabamos de bajar del avión. Estoy cansada. Tengo que comprobar algunas cosas, dijo Preston. Sabes que no pueden girar una tuerca sin mí, y tengo que hablar con Jim. ¿Hablar con Jim de qué? Olivia frunció el ceño. Sobre dejarlo, claro, sonrió Preston con satisfacción. Tengo mis propios planes, y no incluyen trabajar para ese viejo tacaño. Olivia se animó. ¿Así que ya te has decidido? ¿De verdad vamos a montar nuestro propio negocio? ¿Tenías alguna duda? Le rodeó la cintura con el brazo. Con mi experiencia y tu perspicacia para los negocios, conquistaremos toda la ciudad. Al mismo tiempo, al otro lado de la calle, Dexter Reed estaba sentado en un Audi plateado, observando. Llevaba un traje impecable, un reloj caro y botas hechas a mano. La imagen de hombre de negocios de éxito estaba pensada hasta el último detalle. Junto a él, en el asiento del copiloto, había una carpeta con documentos, el plan de negocio finalizado de Preston, que Dexter había estudiado hasta la última coma. Cuando vio a Preston entrar en el edificio del servicio de coches, Dexter sacó el teléfono y marcó el número. «Está aquí», dijo en lugar de saludar, «con la chica, justo como pensábamos. ¿Vamos bien de tiempo?» La voz de Marion sonaba tensa. «Sí», confirmó Dexter. «Dame media hora y llámame». 20 minutos después, Preston salió del edificio con cara de satisfacción. Saludó a Olivia con la mano y se dirigió a su coche. Había llegado el momento. Dexter arrancó el motor, entró en la calzada y se acercó lentamente a la estación de servicio como si buscara el número de la casa. Luego frenó bruscamente, como si se diera cuenta de que algo iba mal, y apagó el motor. Preston estaba entrando en el coche cuando Dexter salió del Audi y miró bajo el capó con aire preocupado. «Mierda», dijo lo bastante alto como para que Preston se diera la vuelta. Justo lo que necesitaba. Como era de esperar, la curiosidad profesional de Preston se apoderó de él. Se detuvo un segundo y se acercó a Dexter. «¿Problemas con el coche?», preguntó. «Solo una cosilla», contestó Dexter, disimulando su leve irritación. «Hay un ruido extraño debajo del capó. Sé que no es nada grave, pero prefiero no arriesgarme». «Ese es el enfoque correcto», asintió Preston con cara de experto. «Puedo echar un vistazo. Soy mecánico de coches». «Se lo agradecería», dijo Dexter con alivio. «No se me dan bien este tipo de cosas. Soy más de números e inversiones». Aquella frase, como era de esperar, llamó la atención de Preston. Echó un vistazo al caro traje de Dexter, a su reloj y a su coche, evaluando mentalmente la situación de su potencial cliente. «Veamos». Se inclinó sobre el motor. «Ponlo en marcha, por favor». Dexter obedeció, y Preston escuchó atentamente el motor durante unos minutos. Luego le pidió que lo apagara. «Nada grave», dijo con cara de experto. «El cinturón está un poco flojo. Si quieres, podemos ir ahora mismo al servicio técnico», señaló con la cabeza el edificio de enfrente. «Yo trabajo allí y te haré un descuento». «Sería estupendo», dijo Dexter agradecido. «No quiero quedarme atascado en la autopista. Por cierto, soy Dexter Reed». Preston Baxter se estrecharon la mano. «Sígueme, te sacaré de la cola». Aparcaron fuera de la estación de servicio y Preston condujo a Dexter a la zona de reparaciones, pasando por alto la recepción. «Hola, Carl.
Llamó a uno de los mecánicos. Este caballero tiene un problema con la correa. ¿Puedes echarle un vistazo? El mecánico asintió y Preston, bajando la voz, añadió: que sea un trabajo de primera. El señor Reed es un cliente especial. ¿Qué hace, si no es ningún secreto?, preguntó Preston despreocupadamente mientras acompañaba a Dexter a la sala de espera. Dirijo un fondo de inversión, respondió Dexter. Invertimos en pequeñas y medianas empresas de todo el país. Eso es exactamente para lo que he venido a tu ciudad. A Preston se le iluminaron los ojos, pero contuvo sus emociones. Un trabajo interesante, dijo con voz uniforme. ¿Qué tipo de negocios prefieres? Varios, dijo Dexter encogiéndose de hombros, pero siento especial debilidad por la industria automovilística. Lleva 3 generaciones en mi familia. Preston escuchó con creciente interés. Era incluso demasiado fácil. ¿Cuánto tiempo llevas en el negocio?, preguntó Dexter como por cortesía. Casi 15 años, respondió Preston con orgullo. Empecé como oficial y ahora soy el mecánico jefe. Impresionante, asintió Dexter. Supongo que te gustaría tener tu propio negocio, ¿no? Preston miró a Dexter con atención, tratando de ver si era un truco. En realidad, sí, respondió con cautela. Tengo un plan de negocio e incluso un terreno para un taller. Es un planteamiento serio, asintió Dexter con aprobación. Mucha gente habla de tener su propio negocio, pero pocos se preparan realmente. Mientras Preston jugueteaba con la cafetera, sonó el teléfono de Dexter, tal como estaba previsto. Lo siento, tengo que cogerlo, dijo y cogió la llamada. ¿Sí, Philip? ¿Qué? ¿Cuándo ocurrió esto? Dexter lanzó una mirada de extrema preocupación, luego de fastidio. No, esto es inaceptable. Ponemos 600,000 y ahora cambian las condiciones. Miró a un preocupado Preston y se dio la vuelta bajando la voz. De acuerdo, me ocuparé de ello mañana. Búscame una inversión alternativa, preferiblemente en el sector del automóvil, ya que estoy aquí de todos modos. Al terminar la llamada, Dexter suspiró irritado. ¿Problemas?, preguntó Preston con simpatía, tendiéndole una taza de café. Nada grave, solo que algunas personas no se dan cuenta del valor de su palabra, dijo Dexter sacudiendo la cabeza. Pido disculpas por aquella escena. Por cierto, ahora que mencionas tu propio servicio de coches, dijo Dexter despreocupadamente. ¿Cómo de desarrollado está tu plan de negocio? Podría echarle un vistazo, por puro interés profesional. ¿Lo dice en serio? Preston no pudo ocultar su emoción. Por supuesto, el plan es muy detallado. Llevo casi un año trabajando en él. ¿Y con qué capital inicial cuentas?, preguntó Dexter. Unos 60,000, respondió Preston. Ya tengo la mayor parte. No está mal para empezar, asintió Dexter. Aunque es mejor tener un colchón financiero en este negocio, el primer año siempre es el más duro. Olivia entró en la habitación en ese momento, claramente perdiendo la paciencia con la espera en el coche. «Preston, ¿vienes pronto?», preguntó de mala gana. Luego se fijó en Dexter y suavizó el tono. «Oh, lo siento. No me había dado cuenta de que estabas con un cliente. Olivia, te presento al señor Reed», le presentó Preston. «Señor Reed, esta es Olivia Nash, mi colega y novia», aclaró Olivia, tendiéndole la mano para que se la estrechara. «Encantada de conocerle». «Tengo experiencia en proyectos de este tipo», dijo Dexter. «Si quieres podemos hablarlo con más detalle. Quizá incluso me plantee invertir en él, suponiendo que sea tan sólido como dices». «¿De veras?». Preston apenas podía contener su emoción. «¿Quieres decir que invertirías en mi negocio?». «No te prometo nada», advirtió Dexter. «Pero ya que estoy buscando un proyecto en tu ciudad, ¿por qué no considerarlo?». «¡Qué maravilla!», exclamó Olivia. «Preston lleva mucho tiempo queriendo tener su propio negocio. Es el mejor mecánico de la ciudad, todo el mundo lo sabe». «¿Cuándo podemos reunirnos para una conversación más a fondo?», preguntó Preston. «Hagámoslo mañana», sugirió Dexter. «Digamos, a las 2 de la tarde».
Me alojo en el Grandioso, podemos hablar en su sala de conferencias. El Grandioso era el hotel más caro de la ciudad, una elección que subrayaba el estatus de Dexter como inversor serio. Al día siguiente, Preston y Olivia se reunieron con Dexter en la lujosa sala de conferencias del hotel. Tras una detallada presentación del plan de negocio, Dexter hizo una tentadora propuesta. «Propongo lo siguiente», dijo, inclinándose hacia adelante. «Usted pone sus 48,000 y yo añado 102. Eso hace un capital inicial de 150,000, más que suficiente para empezar con buen pie». «¿Y las acciones?», preguntó Olivia rápidamente. 60 y 40, respondió Dexter. «El 60% para mí, como inversor mayoritario, y el 40% para ti. Pero la gestión operativa es toda tuya. Yo no interfiero en las operaciones cotidianas». Tras un breve regateo, Dexter aceptó una proporción de 55 a 45, y el acuerdo quedó cerrado. Al día siguiente firmaron un contrato provisional que obligaba a Preston y Olivia a transferir sus ahorros a una cuenta para la futura empresa conjunta. Dexter prometió hacer su aportación inmediatamente después. «Lo hemos conseguido», dijo Olivia con entusiasmo cuando llegaron a casa. «Ahora podemos dejarlo. No tiene sentido andarse con rodeos». «Estoy de acuerdo», asintió Preston. «Mañana hablaré con Jim y le diré a Carl que hace tiempo que quiere venir a verme». Al día siguiente, Preston y Olivia se presentaron en la estación de servicio con sus dimisiones. Preston estaba radiante de orgullo mientras contaba sus planes a sus colegas. «Por fin voy a poder trabajar de verdad», dijo. «Sin todas esas estúpidas normas del viejo Wheeler, equipos modernos, condiciones normales. El señor Reed y yo ya hemos elegido el local». «¿Estás seguro de que este inversor es de fiar?», preguntó con cautela uno de los mecánicos. Todo pareció suceder muy deprisa. «Es de una gran empresa de inversiones», dijo Preston. «Tiene docenas de proyectos de éxito en su haber. Lo comprobé». Carl, el mecánico de más edad, negó con la cabeza. «Me sorprende que no hayas montado el negocio tú mismo. Creía que estabas ahorrando dinero». «¿Y qué? ¿Empezar poco a poco y trabajar durante años para ampliarlo?», Preston resopló. «Con un inversor, enseguida tengo un negocio en toda regla, es otro nivel». «Pues que tengas suerte», se encogió Carl. «Espero que todo salga bien». Jim Wheeler, el dueño del taller, se tomó la noticia con calma. «Estás en tu derecho», dijo, aceptando la solicitud, «pero no vengas a pedir que te devuelvan el trabajo». «No lo harás», sonrió Preston. «Pronto todos querréis trabajar para mí». El taller de Baxter será el mejor de la ciudad. La fiesta de despedida se celebró el viernes. Preston encargó pizza y cerveza para todo el taller, sintiéndose como un generoso benefactor. No escatimó en promesas y presumió ante sus antiguos colegas. «Quien quiera trabajar en un entorno moderno, mi puerta está siempre abierta», dijo levantando una botella de cerveza. «Brindo por los nuevos comienzos». Olivia, de pie a su lado, sonrió, imaginándose ya dirigiendo un negocio de éxito. Sus sueños parecían estar tan cerca de hacerse realidad. El lunes, Preston transfirió todos sus ahorros a la cuenta que Dexter le había indicado. $48,523, todo lo que había estado ahorrando durante años, ahorrando para todo. Pero ahora ya no importaba. Pronto tendría un negocio que valdría mucho más que eso. «El dinero ha sido enviado», informó a Olivia. «Dentro de unos días dispondremos de toda la cantidad y podremos empezar a comprar el equipo». «¿Se lo has dicho al señor Reed?», preguntó ella. «Sí, le envié una confirmación de la transferencia. Prometió añadir su parte en 24 horas. Preston se frotó las manos. «Ahora podemos celebrarlo». El restaurante Golden Horseshoe estaba inusualmente ruidoso para ser un miércoles por la noche. Preston Baxter había alquilado una sala aparte e invitado a todos los empleados de Wheeler & Sons Auto Service a una fiesta de despedida.
Los camareros correteaban entre las mesas, sacando platos de aperitivos y rellenando los vasos de los invitados. Preston estaba en el centro, con una copa de champán en la mano y disfrutando de la atención. «Por los nuevos comienzos», proclamó alzando su copa. «Y por los que creyeron en mí, aunque no son muchos», sonrió, mirando a los presentes. Los compañeros se miraron incómodos. La mayoría habían venido por cortesía o por las copas gratis. Muchos tenían relaciones tirantes con Preston, que nunca ocultaba que se consideraba superior a los demás. «El taller de Baxter abrirá sus puertas dentro de un mes», continuó Preston, disfrutando claramente del momento. «Y entonces todos sabréis lo que significa un servicio de verdad, sin aficionados ni jefes codiciosos». La última frase era un ataque evidente a Jim Wheeler, el propietario del taller de reparación de coches, que no estaba presente. «No te pases», dijo Olivia en voz baja poniéndose a su lado, pero Preston se limitó a hacerle un gesto con la mano. «Digo lo que pienso», dijo en voz alta. «Siempre lo he hecho. Y sabes una cosa, por eso estoy hoy aquí, con un inversor importante y unas perspectivas que ni te imaginas». Carl, el mecánico más veterano, refunfuñó. «No nos pongamos insultantes, Preston. Todos nos alegramos por ti, pero no tienes por qué menospreciar a los demás». «No estoy menospreciando a nadie», dijo Preston, aunque su tono era claramente arrogante. «Solo estoy constatando un hecho. Algunas personas se pasarán la vida apretando tornillos en la tienda de otro, mientras que otras crearán su propio imperio». Algunas personas se miraron entre sí y se apartaron en silencio. El ambiente era cada vez más tenso, pero Preston, alimentado por el alcohol y el sentido de su propia grandeza, no se dio cuenta. «Por cierto», alzó la voz, llamando la atención, «quien quiera trabajar en un taller moderno y con los últimos equipos, que venga. Tendré en cuenta su candidatura. Pero le advierto, la selección será dura». «¿Estás intentando robarle todo el equipo a Jim?», preguntó Carl con un toque de ironía. «Solo a los que valen algo», sonrió Preston. «Y entre nosotros no había muchos». Olivia vio que varios de los mecánicos se encogían de hombros e intentó de nuevo contener a Preston. «Cariño, ¿por qué no me cuentas los planes para el nuevo taller? El equipamiento de última generación, la ampliación de la gama de servicios». Pero Preston estaba en racha. ¿Qué decir? No lo entenderían. ¿Se imaginan lo que es una inversión de $1,5 millones? ¿$1,5 millones?, preguntó Carl sorprendido. «Ayer hablabas de 150,000. La inversión inicial, sí», dijo Preston sin avergonzarse. «Pero el señor Reed ya está hablando de la siguiente ronda de financiación y de ampliarlo a escala regional. En 5 años tendremos una red estatal de estaciones de servicio». Mucha gente sacudió la cabeza con franco escepticismo, pero eso solo hizo que Preston se entusiasmara aún más. «Recordaréis esta conversación cuando paséis por mi cadena de estaciones de servicio, y a lo mejor hasta te animas a entrar y pedirme trabajo». «Creo que deberíamos irnos», dijo Carl, volviéndose hacia sus colegas. «Gracias por el detalle, Preston. Buena suerte con tu negocio». «¿Ya te vas?», preguntó Preston burlón. ¿De verdad le escocía? Pero la mayoría de los invitados ya se estaban levantando, sonriendo con esfuerzo y despidiéndose. 15 minutos más tarde, Preston, Olivia y un par de mecánicos eran los únicos que quedaban, demasiado absortos en el alcohol gratuito como para prestar atención al incómodo ambiente. «¿Qué les pasa?», preguntó Preston perplejo. «Han sido unos maleducados», respondió Olivia con calma. «Pero no importa. Pronto tendremos nuestro propio equipo que apreciará de verdad tu talento». «Exacto». Preston se sirvió más champán. «Por nosotros, porque todos nuestros planes se hagan realidad». «Brindo por nosotros», dijo Olivia, brindando por él. A la mañana siguiente, Preston se despertó con un ligero dolor de cabeza, pero muy animado. Consideraba que la noche anterior había sido un éxito, a pesar de la marcha prematura de la mayoría de los invitados,
Por fin había podido decir lo que pensaba sin importarle las consecuencias. Ahora era él mismo. Cogió el teléfono para mirar el correo. Esperaba ver un mensaje de Dexter Reed confirmando su parte de la inversión. $102 deberían estar en la cuenta de la empresa conjunta y él y Olivia podrían empezar a buscar activamente un lugar para alquilar. Sin embargo, no había habido ninguna nueva comunicación de Dexter. Preston frunció el ceño. Reid solía responder a todos los mensajes en 1 hora, 2 como máximo. Marcó su número, pero el teléfono no estaba disponible. «Qué raro», pensó Preston, pero enseguida se tranquilizó. Dexter debía de estar en un avión, volando por negocios o en una reunión importante con el teléfono apagado. Olivia se reunió con él para desayunar. «¿Alguna noticia del señor Reed?», preguntó, sirviéndose una taza de café. «Aún no», intentó Preston sonar indiferente. «Ocupado, supongo. Negocios, ya sabes. Pero el dinero ya debería estar en la cuenta, ¿no?». Olivia se sentó frente a él. «¿Por qué no lo comprobamos?». «Buena idea», aceptó Preston y abrió la aplicación bancaria. Se quedó mirando la pantalla unos segundos y luego frunció aún más el ceño. «¿Qué ocurre?», se preocupó Olivia. «El sistema dice que la cuenta no existe», dijo Preston lentamente. «Debe de haber un fallo». Volvió a intentarlo, comprobando el número de cuenta en los papeles que Dexter les había dado. El resultado fue el mismo. La cuenta era indetectable. «Llama al banco», sugirió Olivia con voz alarmada. Preston llamó a la línea directa del banco. Tras unos minutos de verificación de datos, la operadora dijo amablemente: «Lo siento, pero la cuenta con ese número se cerró anoche. Todos los fondos se han transferido a otra cuenta de acuerdo con la orden del titular». «¿Cómo que transferidos?», preguntó Preston, sintiendo que se enfriaba. «Yo soy el propietario y no he dado esa orden». «Según nuestros registros, el titular de la cuenta es New Horizons», respondió el operador. «Su representante, el señor Reed, hizo la transferencia ayer». Preston miró horrorizado a Olivia. Su rostro palideció. «¿Qué ha ocurrido?», preguntó temerosa. Dexter cerró la cuenta. Transfirió todo el dinero a alguna parte. Apenas podía hablar. «Mis 48,000. Todos nuestros ahorros». Olivia se llevó la mano a la boca. «¿Pero cómo? ¿Por qué? Quizás sea un error». Preston ya había marcado una y otra vez el número de Dexter, pero el teléfono seguía sin estar disponible. Abrió frenéticamente el sitio web de Vanguard Investments, la empresa a la que supuestamente representaba Reed. La página no se cargaba. Intentó encontrar información sobre Dexter Reed en las redes sociales, pero nada. El hombre con el que se habían estado comunicando los últimos días parecía haber desaparecido del espacio digital. «Nos han engañado», susurró Preston, dándose cuenta del horror de la situación. «Ese cabrón nos ha robado todo el dinero». «No», negó Olivia con la cabeza, negándose a creerlo. «Lo has investigado. La página web de la empresa, las reseñas, todo estaba ahí». «Ahora no hay nada». La voz de Preston temblaba de rabia y desesperación. «Lo falsificó todo. Y yo lo compré como una idiota». Olivia sollozaba. «¿Qué vamos a hacer? Estamos sin trabajo, sin dinero. Todo ha desaparecido». Preston se levantó de un salto, derribando una silla. «¡La policía! Tenemos que llamar a la policía». Cogió las llaves del coche. «Vámonos». Pero en comisaría les esperaba una nueva decepción. Tras escuchar la historia, el agente dijo: «Usted transfirió voluntariamente el dinero a la cuenta de una empresa de la que dice ser accionista minoritario. La empresa transfirió los fondos a otra cuenta. Desde el punto de vista legal, se trata de una transacción financiera dentro de la empresa». «Pero nos han estafado», gritó Preston. «Este hombre nos engañó para que transfiriéramos el dinero». «¿Firmó usted el contrato?», preguntó el agente. «¿Voluntariamente?». «Sí, pero...». «¿Estudiaste todos los documentos antes de firmar?».
¿Consultó a un abogado? Preston guardó silencio. Por supuesto, no le había enseñado el contrato a un abogado. Tenía demasiada prisa por cerrar el trato. Podemos aceptar la solicitud, dijo finalmente el funcionario. Pero, francamente, las posibilidades son mínimas. Esto parece más una disputa civil que un caso penal. Salieron de comisaría rotos y perdidos. Olivia ya no lloraba, solo tenía la mirada perdida. «Vámonos a casa», dijo Preston en voz baja. «Tenemos que pensarlo bien, trazar un plan». Pero en casa les esperaba otro golpe. Cuando llegaron a la casa, Preston vio un coche desconocido en la entrada. Un hombre vestido de etiqueta estaba cerca de la puerta, anotando algo en un cuaderno, y a su lado, Preston parpadeó, incapaz de creer lo que veía. A su lado estaba Marion, la mujer que había dejado en el aeropuerto hacía un mes. «¿Qué demonios?», murmuró, frenando en seco y saliendo del coche de un salto. «Marion, ¿qué haces en mi casa?» «Nuestra casa», le corrigió ella con calma, mirándolo con una extraña confianza. «O mejor dicho, en la casa que pronto será solo mía». «¿Qué es esta tontería?». Preston se acercó un poco más y se dio cuenta de que estaban cambiando la cerradura de la puerta. Dejad de hacer eso ahora mismo. Esta es mi propiedad. Señor Baxter, se dirigió formalmente a él el hombre trajeado. Soy Alan Gregory, agente judicial. Tengo una orden judicial para entregarle los papeles del divorcio y una restricción temporal del uso de los bienes de propiedad común hasta que finalice el proceso de divorcio. Le entregó el expediente a Preston. Lo miró como si fuera una serpiente venenosa. «¿Qué demonios es esto?». Desvió la mirada hacia Marion. «No puedes echarme de mi propia casa». «Sí puedo», dijo ella con calma. «Y lo estoy haciendo. La casa está a nombre de los dos, y tú me abandonaste y robaste nuestros ahorros conjuntos». Al juez le parecieron convincentes mis argumentos. «¿Cómo has...?». Empezó Preston, dando un paso hacia su mujer, pero se detuvo al verse bloqueado por un hombre corpulento que había permanecido discretamente al margen todo este tiempo. «Yo que usted mantendría las distancias, señor», advirtió. «La señora Baxter tiene una orden de protección temporal contra usted». «¿Una orden de protección?», exclamó Preston con indignación. «Nunca le he puesto un dedo encima». «El tribunal también tiene en cuenta el maltrato emocional», señaló el alguacil. «Sobre todo cuando hay testigos de tu comportamiento en el aeropuerto». Preston se volvió furioso hacia Olivia, que seguía sentada en el coche, mirando a través del parabrisas con una expresión de absoluta conmoción en el rostro. «¡Fuera!», gritó. «Parece que no tenemos dónde vivir». «En realidad», intervino Marion, «tenéis problemas más graves que el de la vivienda». «¿De qué estás hablando?», gruñó Preston. «De los 48.000 que transferiste al Chaba», dijo Marion la palabra con una ligera sorna. «O, para ser más exactos, de mi mitad de nuestros ahorros mutuos, que robaste cuando te largaste con tu amante». Preston miró fijamente a su mujer, con un destello de comprensión en los ojos. «¿Tú?», susurró. «¿Fuiste tú? ¿Enviaste a ese estafador?». «Recuperé lo que era mío por derecho», respondió Marion con sencillez. «La mitad de nuestro dinero común, que te llevaste sin mi consentimiento». «Tú no podías...». Preston se tambaleó como si hubiera recibido un golpe. «¿Cómo has encontrado a ese tal Reed?». «Dexter es un viejo amigo». Marion se permitió una leve sonrisa. «Y no es un estafador, solo es un hombre que me ayudó a hacer justicia. Por cierto, te manda saludos». Olivia salió por fin del coche, con el rostro contorsionado por la ira. «Tú lo has montado todo, nos has arruinado a propósito». «He recuperado mi dinero», repitió Marion con calma. «Por cierto, solo mi mitad. En cuanto a tu trabajo y tu reputación», se encogió de hombros. «Son decisiones tuyas. Yo no te obligué a dejarlo y a presumir ante todo el mundo». «Zorra», siseó Olivia, dando un paso adelante, pero el guardia volvió a cerrarle el paso. «No te lo aconsejo», dijo con frialdad.
No si quieres que te acusen de agresión. Señora Baxter, el agente judicial se volvió hacia Marion. Las cerraduras han sido cambiadas, los papeles han sido entregados. Mi trabajo por hoy ha terminado. Gracias, señor Gregory, asintió Marion. Le agradezco su ayuda. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Preston perdido, mientras el alguacil se dirigía a su coche. ¿Dónde vivimos? ¿Cómo vivimos? Ese ya no es mi problema, contestó Marion mientras subía los escalones del porche. Te las arreglarás. Después de todo, eres el mejor mecánico de la ciudad y ella es una gran administradora. Estoy segura de que encontrarás trabajo, aunque tendrás que empezar desde abajo. Se detuvo en la puerta y se dio la vuelta. Ah, y una cosa más. Olvidé darte las gracias. ¿Por qué?, preguntó Preston perplejo. Por enseñarme quién eres en realidad. Marion lo miró sin ira, casi con simpatía. Deja al mendigo vagar entre las terminales, ¿recuerdas? Esa frase cambió mi vida. Para mejor. Con esas palabras, entró en la casa y cerró la puerta, dejando a Preston y Olivia de pie en la entrada, entre las ruinas de sus planes incumplidos. Dentro de la casa, Marion se apoyó en la puerta y respiró hondo. El corazón le latía con fuerza, pero no de miedo, sino de la constatación de la finalidad. El círculo se había cerrado. Había recuperado su dinero y su dignidad. Chloe y Dexter la esperaban en la cocina. Estaban sentados a la mesa, mirándola tensos. ¿Qué pasa?, preguntó Chloe. Se acabó, respondió Marion con sencillez, y una leve sonrisa apareció en su rostro. Lo han entendido todo. ¿No intentó, ya sabes, usar la fuerza? Chloe parecía preocupada. No, Marion negó con la cabeza. Estaba demasiado conmocionado. Y además, había un guardia allí. Me alegro de que todo saliera bien, dijo Dexter. El dinero ya está en tu cuenta. Exactamente 24,000, la mitad del total de tus ahorros, tal como querías. Gracias. Marion se acercó y lo abrazó con fuerza. Por todo. No podría haberlo hecho sin ti. Tonterías, dijo él avergonzado. Lo habrías hecho de todos modos. Yo solo aceleré el proceso. ¿Y ahora qué?, preguntó Chloe cuando se sentaron a la mesa. ¿Cuáles son los planes? Marion se lo pensó un momento y luego sonrió, más segura, más tranquila. Vivir, dijo sencillamente. Simplemente vivir. Su propia vida, sus propias reglas, sin miedo, sin tener en cuenta las opiniones de los demás. Tal vez abrir mi propia agencia de viajes. Siempre he soñado con eso. Miró a sus amigos. ¿Me ayudáis? Siempre, dijeron Chloe y Dexter a la vez. El sol se ponía por la ventana, proyectando cálidos rayos sobre la mesa de la cocina.